Mañana del 25 de abril de 2017, dos hombres planearon ir a bucear a la cueva de Sapiqueta en Mallorca. Estos dos eran Pablo y Alex, y una vez que se dirigían a las cuevas comprobaron que los tanques de oxígeno estuvieran bien, y sin pensárselo dos veces del tirón se sumergieron en el agua. En la primera sección que vieron todo estaba perfecto, aunque todo iba a empeorar muchísimo. Siguieron avanzando, y a medida que avanzaba la luz empezó a desvanecerse lentamente, ya que la profundidad empezó a ser muchísimo mayor, pero bueno, al fin y al cabo llevaban linternas. Hasta ahora, ellos pensaban que todo sería como una inmersión normal, pero lo que se les venía encima era terriblemente mal. Estaban a 900 metros de llegar al destino. Los buzos en este tipo de inmersiones tienen que darle muchísima atención a la cantidad de aire que les vaya quedando, aunque ellos lo iban revisando conscientemente. Tras una media hora nadando, los hombres llegaron y todo iba como tenía que ir. Comenzaron a explorar y a recoger muestras y a hacer muchísimas más cosas. Tras una hora después, vieron que habían gastado un tercio del aire y ya les quedarían 2 horas y media de aire para no tener que usar los tanques de emergencia. Pablo, en un momento dado, se separó un poco de Alex y tras seguir avanzando se encontró con una bifurcación en un túnel. Pablo quería entrar, pero Alex le dijo que quedaba poco tiempo de aire y los dos se decidieron regresar. Comenzaron a dirigirse a la salida y Alex nadó a una zona amplia del túnel, pero a medida que avanzaban las paredes comenzaron a estrecharse y las condiciones habían cambiado muchísimo. También hay que tener en cuenta que tuvieron mucho cuidado para que el limo no se desprendiera. Y ellos no se preocuparon, ya que esto era un escenario muy normal para ellos, así que supuestamente sabían qué tenían que hacer en este tipo de casos, y este era localizar la guía agarrando la cuerda. Estos dos empezaron a moverse por la cuerda, lentamente, mano a mano, y a medida que el túnel se hacía más estrecho, lo que hacía que los tanques de oxígeno chocasen con las paredes, y de esta manera el limo seguía aumentando, así que ahora su visibilidad era totalmente nula. Pero mientras que estuvieran en contacto con la cuerda, estos dos estarían a salvo. A medida que continuaban, en un momento dado, Alex se vio sujetando el extremo de la cuerda en mitad del limo. Y dirás, ¿cómo ha pasado esto? La cuerda estaba cortada, o directamente la habría roto algún animal. No querían entrar en un estado de pánico, así que sacaron un mapa de la cueva y fueron por un túnel que había más adelante, en donde daba lugar a un espacio en esas mismas cuevas. Estos dos fueron y de momento seguían con aire. Estos tuvieron que volver ya que pensaron que allí estaba la salida y no lo estaba. Pablo entró y Alex entró unos 30 segundos después. En estos instantes Pablo estaba esperando a Alex y tras Alex llegar de nuevo, este desapareció en el limo, ya que había vuelto a alborotarse muchísimo. Después de buscar muchísimo encontraron una cuerda de guía que iba unida a la entrada de la cueva, pero estos no sabían cuánto tiempo de aire les quedaba, ya que estuvieron muchísimo tiempo e iban rápido, lo que significaba que el aire se estaba agotando muchísimo más rápido. Todavía les quedaba 1 kilómetro para la salida. Ya sabían que estaban en problemas grandes, ya que era muy difícil llegar vivos a la superficie. Y no solamente era eso, sino que estaban perdidos. Estos decidieron ir a un sentido aleatorio, lo que les hizo hundirse muchísimo más. Ahora sí, tenían problemas y muy grandes. Era muy difícil que alguien les viera y el aire se les agotaba cada vez más. La única solución era encontrar la salida a la de ya. Y por suerte Pablo sabía una salida que era segura, pero estaba muy lejos de ella. Ahora que sus tanques de oxígeno de emergencia estaban casi agotados, Pablo pensó que como Alex traía más suministros de aire, solamente podía salvarse uno, ya que no daba aire para los dos. Entonces Pablo le dijo a Alex que este nadaría hacia la superficie. Pablo consumiría muchísimo más aire que Alex, así que Pablo se quedaría allí. Pablo se quedó encerrado en una cueva que tenían al lado, pensando que no habría tanto dióxido de carbono y así estar con vida más tiempo. Y Alex iría rápido a por ayuda. El plan parecía simple, pero era muy difícil de que lograran rescatar a tiempo a Pablo. Pablo, muy asustado, veía como Alex empezaba a desvanecer en el agua, aunque tampoco sería muy seguro que Alex llegase vivo a la superficie. Entonces, debido a esto, Pablo se quedó en la cueva donde no se podía respirar debido a que había muchísimo dióxido de carbono. El dióxido de carbono es muy peligroso, ya que si lo respiras mucho puede hacer que te duela muchísimo la cabeza y llegar a tener alucinaciones muy grandes. También puedes tener mareos, etcétera, etcétera, hasta el punto de llegar a la muerte. Así que a medida que los segundos pasaban, Pablo empezó a notar que su respiración estaba empezando a costarle bastante. Y Pablo decidió tumbarse a la superficie y se concentró muchísimo en respirar muy lento y sobre todo mantener la calma, ya que si él entraría en un estado de pánico se le complicaría mucho más la situación. Los segundos para él empezaron a parecer días, le empezó a doler muchísimo la cabeza y entre el dolor que tenía y sus pensamientos ya sabía que la única salvación para él era que Alex llegara a la superficie vivo y que llamaran a unos rescatadores para que le salvaran. Pero él sabía que se iba muriendo lentamente. Media hora después de que todo esto, Alex logró salir a la superficie. Al menos uno ya estaba a salvo. Y ahora tenían una gran misión que cumplir: salvar a Pablo. Alex fue corriendo a su coche, ya que ahí es donde dejó su teléfono móvil, y para llamar al Grupo Honor, que es la organización oficial de Mallorca. Un rato después llegaron 2 rescatadores que llamó a Alex, así que estos entrarían primero a la cueva. Al agua. Alex sacó el mapa que Pablo le dio y usó un rotulador permanente donde marcaría una X en el lugar de Pablo, evidentemente para que los rescatadores supieran dónde estaba Pablo.
Pablo. Uno de los dos, se llamaba Bernardo, empezó a bajar por la cuerda y su otro compañero también. Tras un rato después, estos aparecerían con noticias y era que la cuerda estaba rota. Y sí, esto Alex no se acordó, así que ahora las cosas se ponían más difíciles. Y no solo era esto, sino que iban a contrarreloj, ya que la vida de Pablo dependía de ellos. Así que estos no se complicaron y tomaron una ruta alternativa, y como tenían tanta y tanta prisa, adivinar qué, se desprendió de nuevo el limo, lo que ahora era casi imposible ver nada. Los rescatadores, al estar perdidos, tuvieron que regresar a la superficie a esperar que el limo se calmara totalmente. Esto puede tardar horas e incluso también puede llegar hasta tardar días. Pablo seguía vivo, pero el dolor de cabeza que tenía era inimaginable. No podía parar de pensar en su familia. Estaba totalmente oscuro, pero en un momento dado sus pensamientos se interrumpieron por la luz. Estas eran unas burbujas y ella se veía entrando de nuevo por la puerta de su casa, pero apuntó con la linterna allí y no había absolutamente nada. Y sí, eran las alucinaciones que ya por consumo extremo de dióxido de carbono las estaba empezando a experimentar. Poco después de esto, Pablo se acomodaría en una roca, pero esto no sería todo, y unos segundos después empezaría a oír cómo alguien intentaba perforar las paredes de la cámara. Y este pensó que sería otra alucinación más, pero el equipo de rescatadores logró acceder por otro lado a la cámara en donde él estaba. Intentaron hacer un agujero pequeño para poder pasar comida o mínimamente algo de agua, y así que él pudiera sobrevivir. A Pablo esto le tranquilizó, ya que Alex al menos había salido vivo a la superficie. En un momento dado, el perforamiento se detuvo por completo, ya que se les hacía imposible hacer un agujero porque la roca era muy gruesa. Pablo se desesperaba más y más. Los rescatadores no pararían de intentarlo, y la policía instaló tiendas de campaña para que los periodistas se pudieran alojar allí. Eran las 9:30 de la noche y Pablo llevaba más de 30 horas respirando dióxido de carbono. El rescate sería ya tan serio que pasaría a las manos de la Guardia Civil, y cuando se habló con los rescatadores, la decisión tomada fue que esperarían a la mañana siguiente. Uno de los rescatadores dijo que ya iba a ser muy tarde, ya que a Pablo los efectos de dióxido de carbono le estaban empezando a afectar a niveles extremos. Lunes por la mañana comenzaron de nuevo el rescate. Un grupo de buzos entraron a las cuevas, y cada metro que avanzaban tenían más y más esperanzas de que Pablo siguiese vivo, aunque la ruta no era todo clara, ya que había algo de limo. 2 horas después de viajar hasta la cueva, llegaron a la cámara y todo parecía que iba a salir bien, ya que la visibilidad allí era muy buena, pero también había una parte mala, y es que las condiciones de Pablo eran lamentables. Este se iba tambaleando cuando estaba andando, de lo mal que estaba. Otra vez escuchó la perforación, pero pensaba de nuevo que sería otra alucinación. Estos consiguieron perforar la cueva, y cuando Pablo vio a Bernardo, se levantó a darle un abrazo lo más fuerte que pudo. 1, por agradecimiento, y 2, para comprobar que no fuera otra alucinación. Tras otras 2 horas de regreso, realmente Pablo estaba muy mal porque llevaba 60 horas en una cámara respirando dióxido de carbono. Pero llegó a la superficie, y cuando llegó a la superficie le dio un abrazo tan grande a su amigo Alex que se lo agradeció por completo. Luego, él estaba en muy malas condiciones, así que tuvo que ser transportado de emergencia a algún hospital. Después de una noche en el hospital respirando oxígeno puro, se recuperó, y al ver la noticia rompió a llorar, ya que estuvo al borde de morir. Vaya historia, como Alex dio todo para salvar a su amigo Pablo. De verdad espero que te haya entusiasmado y que lo hayas vivido con emoción. Si es así, no te olvides suscribirte y activar la campanita, muy importante, para no perderte historias mejores que estas. Nos vemos.